Muy buenas noches. Gracias por la espera. SAE les da la más cordial bienvenida a esta importante conferencia denominada El papel modulador de los probióticos en la inmunosenescencia, que será dictada por la doctora María Rodríguez Palmero, médico especialista que viene de la ciudad de Barcelona, España, a darnos esta conferencia. Importante mencionarles que en esta ocasión este evento se lo lleva a cabo de manera tanto presencial como híbrida. Tenemos el agrado de contar con médicos colegas suyos en las ciudades de Sucre, Tarija, Beni, Oruro y Potosí, quienes por vía Zoom están presentes junto a nosotros, junto a ustedes, y estamos seguros que van a contar con una amplia participación en este evento. La doctora María Rodríguez Palmero es directora médica de AB Biotics, compañía importante focalizada en el desarrollo y en la investigación de probióticos para distintas aplicaciones de salud y opera a nivel internacional. En AB Biotics es responsable del desarrollo clínico de los productos, así como mantener contactos con especialistas. Previamente ha trabajado en otras compañías en el ámbito alimentario y farmacéutico, siempre relacionados obviamente con el área científica y con proyectos de investigación, por lo que la doctora Rodríguez es autora de diversas publicaciones y es también en comunicaciones a congresos. La doctora es especialista en farmacia por la Universidad de Barcelona y posteriormente se formó en nutrición y metabolismo en el Hospital Pediátrico de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, en Alemania, con el soporte de la Fundación Alexander von Humboldt, y ha llevado a cabo un programa de desarrollo directivo en el IS Business School y es miembro de diferentes sociedades médicas. Bueno, nuevamente manifestamos como SAE nuestro agrado de contar con esta amplia participación y sin más que decir, invito a la doctora a que pueda darnos esta importante conferencia. Permiso. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, mi primera vez en Bolivia y en Latinoamérica. Y bueno, quería agradecerles sobre todo también después de un día de trabajo intenso que seguro que han tenido todos, el hecho de que hayan venido. La verdad para mí es un honor que hayan venido pues después de como digo, todo el día de trabajo. Y espero que disfruten con las conferencias. Vamos a hablar en primer lugar del cólico infantil y vamos a hablar de probióticos para la mejora del cólico del lactante. Al final después hablaremos de la conferencia sobre sistema inmunológico y al final de cada conferencia o al final de todo, no sé cómo lo haremos al final, habrá una sesión de preguntas en las cuales podemos intercambiar un poco impresiones. Vale, pues el producto Probiotic Colic está formado por dos cepas probióticas. Una de ellas es Bifidobacterium longum subespecie longum, que tiene este código CECT7892, y la otra es un Pediococcus pentosaceus con código CECT8330. Bien, a lo largo de la charla vamos a hacer una introducción general sobre la microbiota del lactante, ya que durante toda la jornada vamos a hablar de microbiota. Creo que es importante al principio sentar unos conceptos. Luego también hablaremos de probióticos y luego ya entraremos a hablar de cómo se ha desarrollado Probiotic Colic, cuáles son los mecanismos de acción de las cepas y, por último, qué evidencia clínica tiene el producto. Bien, la microbiota humana, ustedes ya como profesionales sanitarios seguro que han oído hablar muchas veces ya de microbiota. Entendemos por microbiota todos los microorganismos que se encuentran todos los microorganismos que se encuentran en nuestro organismo, tanto en las superficies como en las cavidades y en las mucosas. Cuando nos referimos a microbiota no solamente hablamos de bacterias, en realidad estamos incluyendo a virus, estamos incluyendo levaduras, hongos. Sin embargo, lo que más conocemos son las bacterias y hoy nos vamos a centrar fundamentalmente, cuando hablemos de microbiota, en las bacterias. Desde el punto de vista cuantitativo, la microbiota humana es muy importante. Sabemos que tenemos por lo menos el mismo número de células bacterianas que células humanas. Si hablamos de genes, todavía tenemos más genes bacterianos que genes humanos.
aproximadamente se calcula que la microbiota constituye 1,5 kilos de peso de nuestro peso corporal. Una persona que pesa 70 kilos, 1,5 kilos de peso corresponden a la microbiota. Y de todas las localizaciones que tenemos, donde tenemos la mayor concentración de estas bacterias es a nivel del intestino y especialmente a nivel del colon. Allí es donde encontramos la mayor densidad y se han llegado a describir en el intestino humano más de 2.000 especies. Sin embargo, en una persona normalmente encontramos muchas menos, unas 200 especies encontramos en cada individuo. Pero en general, en la especie humana se han descrito 2.000 especies bacterianas en el tracto digestivo. Y esa microbiota no solamente es importante desde el punto de vista cuantitativo, sino también es importante porque ejerce una funcionalidad, tiene una serie de funciones muy importantes que inciden en nuestro organismo y a la vez también nuestro metabolismo, nuestra fisiología va a estar impactando en la microbiota intestinal. O sea, hay una comunicación constante entre nuestras funciones y también la microbiota intestinal. Y los dos sistemas se están comunicando e influyendo a la vez. Sabemos que la microbiota es muy importante, por ejemplo, porque nos ayuda a la producción de vitaminas esenciales, como vitaminas del grupo B y vitaminas K. Sabemos también que es importante para digerir algunos nutrientes que nuestro sistema no puede digerir. Nosotros, por ejemplo, no tenemos los enzimas adecuados para digerir algunos tipos de fibras. En cambio, la microbiota sí que tiene estos sistemas enzimáticos, los digiere y a partir de estos azúcares más pequeños nosotros podemos obtener energía y obtener funcionalidades importantes. También sabemos que la microbiota es importante porque nos ayuda en el desarrollo del sistema inmunológico. Luego hablaremos de esto. Y luego también es importante para mantener todas las funciones digestivas, toda la peristalsis intestinal, las funciones de absorción de nutrientes, son fundamentales. Para ello es fundamental tener una microbiota sana y equilibrada. Bien, cuando hablamos de microbiota en el niño, hay un grupo bacteriano que es fundamental, que son las bifidobacterias. Además, las bifidobacterias están presentes en todas las especies de mamíferos que conocemos que se han estudiado hasta la fecha. O sea que es común en todos los mamíferos y también en el hombre que las bifidobacterias sean el género bacteriano más abundante en el niño pequeño durante las primeras semanas y meses de vida. Y eso es importante porque la presencia de bifidobacterias está relacionada con muchos marcadores de salud. Sabemos que las bifidobacterias, por ejemplo, se relacionan con una mejor respuesta a las vacunas ya de la infancia. Sabemos que los niños que tienen una proporción elevada de bifidobacterias van a tener menos infecciones, menos enterocolitis necrotizante, por ejemplo, si estamos hablando de un niño pretérmino, menos infecciones en general gastrointestinales, respiratorias, si estamos hablando de niños más mayorcitos. O sea que es un grupo muy, muy importante. Y además las bifidobacterias van a sentar lo que es la base de una futura microbiota en la persona, en el niño ya más mayor y en la persona adulta sana. ¿Vale? O sea, es importante que en la etapa infantil la microbiota tenga un predominio de este grupo bacteriano porque esto nos va a garantizar que en el adulto la salud digestiva también va a ser mejor y la microbiota también será mejor. Dentro de las bifidobacterias hay diferentes especies, por ejemplo, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, por ejemplo. Son diferentes especies, ahora iremos hablando de ellas, pero como característica común todas ellas son importantes e inciden en esta salud de la microbiota intestinal del lactante. Además de bifidobacterias, bueno, aquí tienen un gráfico, por ejemplo, de un estudio que se realizó en distintos países, donde ven en negro otros grupos bacterianos diferentes de bifidobacterias y en colores tienen las bifidobacterias. Ven que en la mayoría de países las bifidobacterias representan entre más del 50%, incluso hasta el 70% de las bacterias que se encuentran a nivel intestinal. O sea que tienen un impacto muy importante.
Sabemos también que cuando la edad va aumentando, la proporción de bifidobacterias va disminuyendo progresivamente. Sin embargo, hay algunas especies de bifidobacterias que se encuentran en todas las edades y Bifidobacterium longum es una de estas especies que encontramos tanto en bebés como en niños más mayores, como en adultos, incluso en la vejez. Por lo tanto, esto también nos indica que es una bacteria bien adaptada a las condiciones que se van dando durante toda la vida. Bien, la microbiota, en el caso de los niños, tenemos una situación única y es que podemos definir perfectamente cuál es el modelo de microbiota sana en un niño pequeño. ¿Y cuál es este modelo? Pues el del niño que ha nacido de una madre sana, que ha nacido a término, que ha nacido a una edad gestacional adecuada y que ha nacido por parto vaginal sin administración de antibióticos y que recibe lactancia materna. Esta es la microbiota que podríamos decir que sería el gold standard, el estándar de oro, que tomamos como referencia para cuando hacemos estudios en microbiota infantil. Sin embargo, hay muchísimos factores que pueden incidir en la composición de la microbiota y que van a alterarla en el sentido negativo. Por ejemplo, sabemos que el tipo de parto incide en el tipo de microbiota. Los niños que nacen por cesárea tienen una microbiota diferente. Las bifidobacterias en los niños que nacen por cesárea tardan más tiempo en instaurarse. Y ese tiempo, que a lo mejor es de unos meses, es muy importante porque estamos en un periodo de máximo desarrollo del sistema inmunológico. Por lo tanto, aunque es verdad que los niños alimentados que los niños que nacen por cesárea, cuando les dan leche materna, restauran su población de microbiota, pero esos meses de impasse que tienen con respecto a los niños que nacen por parto vaginal puede ser importante. También sabemos, por ejemplo, que la edad gestacional incide en el tipo de microbiota. Y luego también, una vez el niño nace, después del nacimiento, sabemos que el tipo de alimentación es muy importante. Los niños que nacen, que son alimentados con lactancia materna, tienen una microbiota mucho más rica en bifidobacterias y beneficiosa. Sabemos también que la localización geográfica incide. O sea, hay variaciones en función de la dieta, en función del ambiente, entre unas localizaciones u otras. También sabemos que los niños que nacen en familias con más hermanos, donde hay animales domésticos, tienen una microbiota también mejor, más equilibrada, más sana, podemos decir. O sea, todos estos factores van a estar incidiendo en la composición de la microbiota. Esta etapa de la vida, sobre todo el primer año de vida, es una etapa que representa una ventana de oportunidad. Se habla muchas veces de los 1000 años, de los 1000 primeros, perdón, no 1000 años, de los 1000 primeros días de vida en el lactante, que son el periodo de gestación y luego pues el nacimiento, ¿no? y el primer año de vida. Esta etapa es fundamental, es una ventana de oportunidad para lo que es el desarrollo de la microbiota y lo que es el desarrollo inmunológico, que como veremos también después está muy asociado también a la microbiota, ¿no? Entonces, es una ventana de oportunidad. Si ocurren todos estos factores que inciden negativamente en la microbiota, tenemos que intervenir. Una de las opciones es intervenir con probióticos, evidentemente, para intentar corregir estos desequilibrios que se producen en la microbiota digestiva. Y este periodo es especialmente sensible, por lo tanto, cuanto antes intervengamos, mejor. Por tanto, si tenemos una microbiota equilibrada, rica en bifidobacterias, vamos a poder garantizar una salud mejor del niño. Si por todos estos factores que hemos estado hablando tenemos un desequilibrio en la microbiota, vamos a tener mayor incidencia de
distintas patologías, de infecciones, de atopia, de diabetes, de enfermedades de inflamatoria intestinal, incluso en el adulto, no solamente en el niño, sino en el adulto. Y es que esta disbiosis, esta alteración de la microbiota, pues produce alteraciones también de la barrera intestinal, permite también, estas alteraciones de la barrera intestinal, permite la entrada de sustancias proinflamatorias, sustancias tóxicas a nivel sistémico, y todo esto va a incidir en la aparición de todas estas patologías. Hay otro factor que también es importante y que actúa de forma muy sinérgica con la microbiota, y son los oligosacáridos de la leche materna. Seguramente los que se encuentren en la sala sean pediatras, seguro que han oído ya hablar de los oligosacáridos de la leche materna en muchos congresos. Es el tercer factor más abundante en la leche materna, después de la lactosa, después de los lípidos. El factor más abundante, sólido más abundante, son los oligosacáridos de la leche materna, y sabemos que solo algunas especies de Bifidobacterium son capaces de digerir estos oligosacáridos de la leche materna, utilizarlos y crear un ambiente propicio para el crecimiento de las bifidobacterias. Uno de estos oligosacáridos de la leche materna, luego hablaremos, es la lacto-N-tetraosa. Es una estructura que está presente en casi todas las madres. Sabemos que Bifidobacterium longum tiene enzimas específicos para degradar este oligosacárido, con lo cual, de forma muy rápida, 3 veces más rápido que las bifidobacterias, con lo cual se va a producir una sinergia entre estas Bifidobacterium longum, ya esté presente en la leche materna o lo aportemos nosotros de forma externa, y estos oligosacáridos de la leche materna. Se va a producir una sinergia, y esta sinergia favorece la implantación de una microbiota saludable y, en definitiva, va a favorecer la salud del niño. Otro concepto que también nos interesa es hablar de bifidobacterias residentes humanas. Sabemos que las bifidobacterias tienen esta capacidad de digerir oligosacáridos de la leche materna, pero solamente aquellas que tienen un origen humano. Están de forma genética y tienen unas características fisiológicas que nos permiten la degradación de estos oligosacáridos de la leche materna. ¿Qué tipo de bifidobacterias son las que son residentes humanas y tienen esta capacidad de digerir oligosacáridos? Pues son Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum infantis, Bifidobacterium bifidum, longum longum. Estas especies bacterianas son originales, típicamente presentes en el tracto gastrointestinal humano del bebé, y por tanto van a ser las que colonicen, cuando las aportamos externamente, van a favorecer mejor, van a tener más facilidad para colonizar el tracto digestivo del bebé. Existen otras bifidobacterias, por ejemplo, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium animalis subespecie lactis, algunas de ellas incluso se utilizan en alimentación infantil. Sin embargo, no son bifidobacterias residentes humanas y, por tanto, no van a tener esta buena capacidad de colonización a nivel del intestino del bebé. También cabe mencionar, que no lo hemos mencionado anteriormente, que Lactobacillus, por ejemplo, que es un género también, es una bacteria, muchos probióticos son Lactobacillus, sin embargo, en el intestino del lactante está muy poco representado, con lo cual no tiene mucho sentido tampoco administrar Lactobacillus en niños pequeños. Entramos ya en lo que es el concepto de probiótico. El concepto de probiótico fue definido por la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2001, que estableció que los probióticos, una definición que todavía hoy consideramos válida, que son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades adecuadas, proporcionan un beneficio en la salud del hospedador. También las guías que desarrolló la Organización Mundial de la Salud y que luego han adoptado otras instituciones a nivel internacional nos definen cuáles son las características que deben tener estos probióticos. Y nos dice que las propiedades de los probióticos son específicas de cada cepa, luego hablaremos un poquito más de esto. También nos dice que es importante caracterizar el mecanismo de acción de los probióticos, estudiarlos en profundidad antes de su aplicación en humanos.
también nos dice que el probiótico se identifica con el género, especie y código, que debe tener ausencia de resistencias a antibióticos transmisibles. ¿Por qué? Pues porque las bacterias tienen una mala costumbre, que es compartir material genético unas con otras, y si un probiótico tuviera resistencias a antibióticos, podrían ser transferidos a bacterias potencialmente patógenos. Por eso siempre en el desarrollo de probióticos hemos de verificar que no existen resistencias a antibióticos transmisibles. Y por último, también muy importante, el efecto en humanos de los probióticos tiene que estar avalada por estudios clínicos realizados convenientemente, aleatorizados, doble ciegos, controlados. Y el concepto de cepa, decíamos, es muy importante y quería ilustrarlo con esta metáfora. Lo que es la cepa en el probiótico vendría a ser el concepto de raza en un perro, por ejemplo, ¿no? Un animal que todos conocemos. Evidentemente la especie en un perro es la misma, canis familiares, pero evidentemente estas dos razas de los perros tienen propiedades muy diferentes. Exactamente lo mismo ocurre con las cepas probióticas. Dentro de una misma especie de un probiótico nosotros podemos encontrar cepas con funcionalidad muy diversa. La cepa, o hablar de la cepa es importante porque la cepa es lo que nos habla de las características funcionales de un probiótico. O sea, vendría a ser exactamente lo mismo pues que la raza de los perros, ¿no? Y la cepa es lo que nosotros denominamos normalmente con un código de letras y números, ¿no? O sea, Bifidobacterium longum sería la especie. La especie, esto nos habla más del origen genético de la bacteria. En cambio, la cepa es este código que nosotros añadimos luego, por ejemplo, KBP 042, y es la que nos habla de las propiedades que tiene en concreto esta bacteria. Bien, pues ¿cómo se desarrolló Probiotic Colic? Nosotros, como decían en mi presentación, pertenecemos a ABBiotics, es una empresa que se dedica al desarrollo de cepas probióticas para distintas aplicaciones y utilizamos una estrategia, me la sé de memoria, puedo ir hablando, que consiste en varios pasos. El primer paso, primero estudiamos a fondo la fisiopatología de la enfermedad a la cual queremos tratar con los probióticos. Leemos bibliografía, consultamos con médicos, hablamos con investigadores para conocer exactamente cuáles son los factores que están contribuyendo a una patología en cuestión. En segundo lugar, buscamos qué mecanismos de acción a nivel de las bacterias pueden ser útiles para el tratamiento de esa patología. Perfecto. En tercer lugar, una vez tenemos identificados los mecanismos de acción, vamos a nuestro banco de cepas. Nosotros tenemos un banco de cepas formado por centenares de bacterias probióticas aisladas hace tiempo y perfectamente codificadas y guardadas. Vamos a nuestro biobanco de cepas y seleccionamos aquellas que tienen unas mejores propiedades para las actividades que hemos definido. En cuarto lugar, importante también, verificamos siempre la seguridad de las cepas mediante métodos que ahora veremos, métodos genéticos, mediante experimentación, etc. Y por último, validamos las cepas en estudios clínicos, como decía, bien hechos, doble ciegos, randomizados y controlados por placebo. Bien, pues entrando en el producto Probiotic Colic y entrando en el cólico infantil, ustedes como médicos conocen perfectamente el cólico, por tanto no vamos a entrar mucho, pero sí que el cólico infantil está definido, los criterios de diagnosis del cólico están definidos en los criterios de Roma IV, y saben perfectamente que cólico infantil se refiere a episodios de llanto recurrentes, difíciles de consolar, que no tienen una causa aparente de tipo orgánico y que ocurren normalmente en las primeras semanas de vida o hasta los 5 meses de edad. O sea, más tarde ya no podemos hablar de cólico infantil. Es una patología que, si bien no es seria, un trastorno digestivo, que si bien no es serio, no tiene consecuencias graves para el lactante, por lo menos conocidas, pero sí que afecta mucho la calidad de vida del niño y sobre todo de la familia.
O sea, constantemente oímos, y ustedes seguro, los pediatras reciben en sus consultas padres que refieren esta dificultad para calmar a los niños, especialmente por las noches, ¿no? Ya uno también está más cansado y es cuando el niño empieza con el llanto y ya se arma ya pues, un problema en la familia, ¿no? Sí. Bien, los criterios de Roma IV definen el cólico como un trastorno del eje intestino-cerebro. En este sentido, nos indican que hay un componente físico, que ahora vamos a ver, que es innegable, pero también hay un componente emocional también o mental en la patología del cólico infantil. Un componente quizá de ansiedad del niño o de percepción del dolor diferente, no sabemos exactamente, pero sí que afecta a la comunicación intestino-cerebro, que sabemos que existe, y en el caso del cólico pues está alterada. Bien, pues como decíamos, los factores que inciden en la aparición del cólico son desconocidos. Seguramente es una patología multifactorial, hay muchos factores que intervienen, pero sabemos que hay dos factores que son importantes y donde los probióticos pueden jugar un papel también relevante. En primer lugar, sabemos que existe asociado al cólico infantil una disbiosis de la microbiota intestinal. En general, en los niños con cólico se ha estudiado que tienen una menor proporción de bifidobacterias y, en cambio, tienen una proporción de enterobacterias que son proinflamatorias, que producen gas. Estas enterobacterias se encuentran elevadas proporcionalmente. Y luego existe un segundo factor, que es una inflamación a nivel de la mucosa intestinal, que se manifiesta clínicamente normalmente con estos niveles de calprotectina elevados a nivel fecal, en comparación con niños normales. Por lo tanto, estos factores contribuyen, se sabe que contribuye a la etiología del cólico, y vamos a poder atacarlos a través de la microbiota, de los probióticos. Entonces, visto un poquito esta introducción y lo que les he explicado, ¿qué características, cuál sería la lista, la carta a los reyes, ¿no?, para un probiótico que pudiera ser efectivo en el tratamiento del cólico infantil? Pues debería tener todas estas características que listamos aquí, que sean cepas de origen humano, hemos dicho que es importante, que sean bifidobacterias residentes humanas, con capacidad de digerir HMOs, que tengan también capacidad de inhibir estas bacterias patógenas que están aumentadas en el cólico, estas enterobacterias, que tengan actividad antiinflamatoria, que tengan capacidad de sobrevivir al paso por todo el tracto gastrointestinal y capacidad de adhesión al epitelio, que no produzcan gas. Sabemos que los probióticos, cuando fermentan, cuando consumen fuentes de carbono, algunos de ellos producen gas, por lo tanto esto contribuiría al cólico y no es deseable. Que sean cepas seguras, por ejemplo, por supuesto, estamos hablando de población infantil, y que desde luego tenga una evidencia demostrada en estudios clínicos, y que esta evidencia sea independiente del tipo de alimentación, porque de hecho los cólicos los encontramos en niños alimentados con leche materna, en niños con fórmula, y también independiente del tipo de parto. Pues bien, vamos a revisar brevemente estos mecanismos de acción estudiados en las cepas que forman parte de Probiotic Colic. En primer lugar, la inhibición a patógenos. Todos estos mecanismos de acción se estudian en el laboratorio a nivel, realizando experimentación en el laboratorio. Y en este caso lo que se hizo fue enfrentar estas cepas, dos cepas probióticas, a diferentes patógenos, algunos de ellos bacterias gram negativas que están normalmente elevadas en el cólico infantil, y otras bacterias gram positivas que están frecuentemente asociadas también a otras infecciones propias de los niños. Y aquí tenemos los resultados. Las tres primeras barras se refieren a los resultados que tenemos con Bifidobacterium longum, Pediococcus y la combinación de ambas cepas. Y vemos que en todos los patógenos estudiados la eficacia, la capacidad de inhibición es muy alta.
frente a Salmonella, Klebsiella, E. coli, etc., siempre la capacidad de inhibición de las cepas es muy elevada. Esta inhibición de los patógenos se produce muchas veces porque las bacterias probióticas producen ácidos orgánicos como resultado de la fermentación, producen ácido láctico, producen ácido acético y estos ácidos, la reducción del pH ya tiene un efecto antibacteriano por sí. Pero en estos experimentos que hicimos, también hicimos un experimento de neutralizar el medio con base, añadiendo base, y viendo si la capacidad antipatogénica se mantenía o no. Y vemos que para algunos patógenos, a pesar de que neutralizamos la producción de ácidos con base, se mantiene también, son estas barras más oscuras, se mantiene esta capacidad de inhibición de los patógenos. Esto quiere decir que no solamente son los ácidos los que están teniendo este efecto frente a patógenos, sino que además seguramente estas cepas probióticas producen bacteriocinas, producen proteínas que tienen una actividad antimicrobiana independiente de los ácidos. Otro mecanismo importante es el efecto antiinflamatorio. En el caso de Pediococcus pentosáceos, este efecto antiinflamatorio fue estudiado en un modelo de inflamación intestinal en ratón, inducido con DSS, que es un factor proinflamatorio, y pudimos ver en este experimento con ratones que la administración del probiótico era capaz de reducir citoquinas que son proinflamatorias, como la IL-6, IL-1-beta, TNF-alfa, y en cambio aumentaba citoquinas que son reguladoras, que son antiinflamatorias, como la interleuquina 10. También Bifidobacterium longum sabemos que produce ácidos grasos de cadena corta, produce acetato, y el acetato a nivel intestinal, estos ácidos grasos de cadena corta en general, tiene un efecto antiinflamatorio per se. O sea que también esto se ha estudiado en el laboratorio y sabemos que las dos cepas tienen una actividad antiinflamatoria. Otra propiedad más importante, ninguna de las dos produce CO2, o sea que no son cepas productoras de gas, que sería un factor que contribuiría al cólico. Por tanto, buenas propiedades interesantes. Siempre estos experimentos utilizamos controles, que son controles comerciales. En este caso, por ejemplo, se utilizó Lactobacillus reuteri, que sí que tiene un metabolismo heterofermentativo y sí que produce gas, a diferencia de los dos probióticos que forman parte de Probiotic Colic. También sabemos que de los dos probióticos, Bifidobacterium longum es capaz de utilizar los oligosacáridos de la leche materna. Hemos dicho que existe una simbiosis, una sinergia entre el probiótico y el oligosacárido de la leche materna. Y en este caso hemos comprobado también, hemos comprobado que realmente Bifidobacterium longum es capaz de utilizar los HMOs y crecer perfectamente. Tanto si ponemos glucosa como si ponemos el HMO, lo utiliza perfectamente y es capaz de crecer, gracias a que presenta estas actividades enzimáticas que les permiten digerir estos oligosacáridos, estas estructuras de oligosacáridos de la leche materna. Otra propiedad interesante es de Bifidobacterium longum particularmente, es que es una cepa que produce polifosfatos. Los polifosfatos son cadenas de fosfato que producen algunas bacterias y estos polifosfatos son captados por las células intestinales, por endocitosis, penetran en las células del epitelio intestinal y allí sabemos que inducen vías intracelulares que mantienen la integridad de la célula, que son células CACO2, y ahí vemos que las cepas probióticas son capaces de mejorar la expresión de proteínas tight junction, que se llama, que mejoran, o sea, que favorecen la unión entre las células del epitelio intestinal, y eso también contribuye a reforzar el epitelio intestinal. Y las dos cepas, además, actúan de forma sinérgica para mejorar para incrementar la expresión de estas proteínas tight junction. Vale. Por lo tanto, en modo de resumen,
recordamos que Bifidobacterium longum es capaz de digerir oligosacáridos de la leche materna, en concreto la lacto N-tetraosa, produce acetato que tiene efecto antiinflamatorio. Pediococcus pentosaceus también es capaz de modular la expresión de citoquinas y reducir inflamación intestinal. Y luego las dos cepas, como hemos visto antes, son capaces de inhibir el desarrollo de patógenos típicamente intestinales, se adhieren de forma muy eficiente al epitelio intestinal, tienen un efecto sinérgico de protección de la integridad de la barrera epitelial a nivel del intestino y además no producen gas. Entonces, todos estos mecanismos son los que nos llevaron a la selección de estas cepas para el producto probiótico inmuno. Por último, también, como decía, muy importante verificar la seguridad de estos probióticos y la seguridad de las cepas de Probiotic Colic viene avalada por todos estos experimentos que también se hicieron. En primer lugar, provienen sabemos que las dos tienen su origen en bebés sanos, por lo tanto ya el hecho de que provengan, que tengan un origen humano ya nos garantiza que van a ser seguras para el consumo humano. También se ha demostrado su ausencia de resistencias transmisibles a antibióticos mediante diferentes ensayos a través de un protocolo que está normalizado a nivel internacional, viendo también que no tienen factores de virulencia, importante. También se ha visto que no producen aminas biógenas o no tienen actividades que son indeseables en los probióticos, como actividad hemolítica o gelatinasa. Su toxicidad también se ha verificado incluso en modelos animales, administrando dosis muy superiores a lo que es el equivalente de dosis en humanos, o sea, multiplicando la dosis por 100 por kilo de peso corporal. En animales se ha verificado que no produce ningún efecto adverso. También importante son bacterias que tienen la calificación de QPS de la EFSA. La EFSA es la Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria y establece un listado de cepas bacterianas que son seguras para el consumo humano. Pues estas cepas son seguras tanto por QPS como por la FDA, tienen la calificación de GRAS. Y luego, como veremos ahora, han demostrado en los ensayos clínicos que ahora veremos que no tienen efectos adversos. Bien, vamos a entrar a valorar ahora también estos estudios clínicos que se han hecho con Probiotic Colic. El primero de los estudios que se hizo fue hace ya unos años, fue un estudio piloto. Es habitual empezar siempre haciendo un estudio piloto. El objetivo de este primer estudio, era valorar la tolerancia del producto, sobre todo, fundamentalmente, pero también estudiar la eficacia y estudiar también el efecto que tenía sobre la microbiota intestinal. Para ello se hizo un estudio en 20 niños, 20 niños que estaban alimentados con leche materna o con fórmula. Se hizo un estudio que era aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en bebés que tenían entre 21 días, 4 meses, que recibían la dosis estándar del producto, que son 5 gotas, y que corresponde a 10 billones de unidades formadoras de colonias. Estos bebés tenían cólico, tenían un llanto basal importante, entre 60 y 240 minutos, y el médico había diagnosticado cólico infantil. Y bueno, aquí tenemos las características basales de las dos poblaciones. Eran poblaciones bastante equilibradas. Sí que encontramos a nivel de los días de edad que el grupo tratado con placebo tenía más edad. En cualquier caso, eso va en contra de un posible efecto en el cólico infantil, porque sabemos que el cólico infantil es una condición que normalmente se resuelve a medida que avanza la edad. Y los resultados de eficacia demostraron que Probiotic Colic, aquí está puesto como AB Colicare, reducía significativamente el tiempo de llanto en los niños, lo reducía un 67% respecto al tiempo basal. En el grupo placebo también encontramos una reducción. Es habitual en estudios con cólico que en el grupo placebo también se produzca una mejora, precisamente por esto que decimos que el cólico es una condición que va remitiendo con el tiempo, con la edad del lactante, pero la diferencia entre los dos grupos es significativa.
Por otro lado, también vimos efectos interesantes a nivel de la microbiota. Vimos que la suplementación con Probiotic Colic era capaz de incrementar la abundancia relativa de bifidobacterias en comparación con el grupo control y, en cambio, reducía otras bacterias que son potencialmente patógenas, como son Escherichia y Shigella, mientras que en el grupo control esta reducción no se producía. Por tanto, un primer estudio que tuvo resultados positivos y que nos animó a seguir con un estudio más importante, que es este de aquí. Es un estudio multicéntrico, también aleatorizado doble ciego controlado con placebo, también con la misma dosis, con 5 gotas al día, durante 3 semanas, en este caso se administró el probiótico, en bebés que tenían una edad inferior a 3 meses y que habían sido diagnosticados de cólico infantil según criterios de Roma 4. En este caso, los niños eran alimentados con leche materna exclusiva o parcial. En este estudio se reclutaron 107 niños que fueron distribuidos en los 2 grupos. Al final acabaron cerca de unos 90 niños, acabaron el estudio. Bueno, aquí tienen las condiciones basales de las 2 poblaciones al principio del estudio. Tenían condiciones muy comparables. El grado de lactancia materna exclusiva era del 80%, casi toda la población tenía alimentación por lactancia materna exclusiva, pero bueno, eran poblaciones que a nivel basal eran perfectamente comparables. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, en este estudio, el llanto de los bebés fue recogido en unos diarios que están validados para investigación, que es el diario de Barr, donde los padres van registrando diariamente el tiempo que el niño está llorando, el tiempo que el niño está durmiendo, el tiempo que el niño está tranquilo. Y mediante este diario de llanto se fue registrando día a día durante los 21 días del estudio. Se calculó el tiempo de llanto diario que tenía el niño. Se evaluó a día 1, a día 7, 14 y 21 de estudio. Vemos ya cómo a día 7 la reducción del tiempo de llanto es muy significativa. También baja, como decíamos, en el grupo placebo, pero baja mucho más en el grupo tratado con Probiotic Colic. Y esta reducción mayor se mantenía hasta el día 21 de vida. No solamente baja el tiempo de llanto por día, sino también el número de episodios por día, que también se registraba en este mismo cuaderno, también fue inferior en el grupo tratado con Probiotic Colic. Y lo más importante es que se calculó también la tasa de respondedores. Un niño respondedor era aquel que reducía el tiempo de llanto por lo menos al 50%. Y se observó que ya a partir de la primera semana, en el día 7 de estudio, la tasa de respondedores era significativamente superior, 83%, en el grupo tratado con Probiotic Colic, mientras que en el grupo tratado con placebo solamente era del 36%. Y esta diferencia se mantuvo durante todo el estudio hasta finalizar a las 3 semanas. Por tanto, es un estudio que ratifica que el producto es eficaz en el tratamiento del cólico. También importante que no se detectaron efectos adversos relevantes en los niños, que es un efecto también, una variable también a estudiar siempre en este tipo de estudios. Vale, el segundo, otro estudio que también se realizó tenía un objetivo un poquito diferente. Es un estudio donde queríamos evaluar la eficacia del Probiotic Colic en trastornos digestivos funcionales. Es decir, aquí no solamente íbamos a ver cólicos, sino también efecto en otros trastornos como el estreñimiento, fundamentalmente, cólico y estreñimiento. Eran los 2 trastornos evaluados. En este caso, el estudio fue un estudio multicéntrico, observacional, prospectivo, donde los niños recibieron 10 gotas del producto durante 2 semanas. Eran bebés entre 1 semana y 10 meses de vida, que tenían, como digo, un trastorno cólico o estreñimiento diagnosticado por Roma 4. En este caso vemos que teníamos una proporción importante de niños nacidos por cesárea, la mitad de los niños habían nacido por cesárea, y también se combinaba los tipos de alimentación, era alimentación materna, fórmula o mixta, indiferentemente.
Vale, en este estudio se utilizó para valorar la severidad del cólico y del estreñimiento, se utilizó una escala de Likert de 0 a 5, donde el médico, en función de los síntomas que van reportando los padres, valora la severidad, pues a más puntuación, mayor severidad. Y lo que vimos es que cuando valorábamos el score conjunto de niños con cólico, niños con estreñimiento, veíamos que se producía una reducción significativa en la severidad ya a las 2 semanas de ingesta del producto. Cuando analizábamos las dos poblaciones por separado, la población de niños con cólico, la población de niños con estreñimiento, también se producía esta reducción significativa. Y también lo interesante de este estudio es que se valoró también la ansiedad de los padres. Existen escalas validadas para valorar el nivel de ansiedad de los padres. En este caso, tanto el padre como la madre valoraron la escala, hicieron el test. Y se observa también que a los 14 días, paralelamente a la mejora de los trastornos digestivos, pues la ansiedad de los padres también mejoró significativamente. Una vez más, tampoco no se produjeron efectos adversos, con lo cual confirma la seguridad y la tolerancia. Y bueno, este estudio amplía un poco la indicación del producto porque nos indica que también en niños con otros trastornos digestivos puede ser efectivo. Además, también importante, decíamos que en este estudio hubo la mitad de niños nacidos por cesárea. Cuando el análisis de mejora lo hacíamos separando entre niños nacidos por parto vaginal o niños nacidos por cesárea, la reducción del score se mantenía en los dos grupos. Y lo mismo ocurría cuando analizábamos los diferentes tipos de alimentación. En todos los tipos de alimentación había una reducción del tiempo de llanto y de la severidad de la patología. Por lo tanto, bueno, es un efecto independiente tanto de si el niño ha nacido por parto vaginal o cesárea o del tipo de alimentación que reciba. Bien, pues toda aquella lista de deseos que habíamos hecho al principio de nuestra investigación, hemos visto pues, que se cumple con Probiotic Colic. Tenemos cepas de origen humano, tenemos Bifidobacterium, una de las cepas es Bifidobacterium, que además tiene capacidad de digerir oligosacáridos de la leche materna, no producen gas, se adhieren bien al epitelio intestinal, tienen actividad inhibitoria frente a patógenos, son seguras, tienen actividad antiinflamatoria y son eficaces según estudios clínicos realizados además en poblaciones diferentes, porque un estudio está hecho en España, otro está hecho en China y el tercero está hecho en Italia. Por lo tanto, poblaciones independientes, investigadores independientes han encontrado efectos consistentes en la reducción de trastornos digestivos, de los síntomas. Bien, este es el listado de publicaciones. Hay algunas más, un par más que han salido recientemente, pero es un producto que está avalado con diferentes publicaciones. Algunas de ellas son más de estudios en animales, no las hemos mencionado aquí porque no hay mucho tiempo, pero bueno, luego están también los estudios clínicos que hemos comentado. Solo una duda. Los lactobacilos, el Probiotic Colic, ¿alguna recomendación que usted nos dé? El agua debe estar fría, caliente, natural, no interfiere. Eso sí me interesaría. Sí, respecto al modo de uso, hay que decir, bueno, los probióticos son bacterias vivas y por ello son sensibles al calor. Entonces, las recomendaciones de uso es que el producto se puede administrar directamente en la boca del bebé porque tiene un gotero que permite introducir las gotas directamente en la boca del bebé. Otra opción es añadirlo en la fórmula infantil o en algún líquido que tome el bebé. Siempre, precisamente por lo que le decía, que son bacterias vivas y que son sensibles al calor, se recomienda no superar los 30-35 grados de temperatura. O sea, que no añadirlo al biberón con la leche, con el producto muy caliente, sino que esperar a temperarlo un poco y añadir el probiótico. Muchas gracias. Y idealmente, ya ven que el periodo de administración que utilizamos en estos estudios son 3 semanas. Tampoco, o sea, el probiótico puede utilizarse durante más tiempo, porque también hemos hablado de la importancia de tener una microbiota, o sea,
hay pediatras también que lo administran para favorecer pues, una colonización con bifidobacterias, etcétera. Y entonces el periodo de uso puede ser lo que ustedes consideren, ¿no? Indefinido. No hay ningún problema de seguridad asociado al uso de probióticos en lactantes. Si en vez de dar las 5 gotas por error se dan todo el frasco, las 60 gotas que hay, ¿cuál podría ser el efecto adverso esperado y cómo actuar? Es verdad que es fácil dar 1 o 2 gotas de más. No sé si todo el frasco, no sé si sería fácil. Pero, es fácil dar algunas gotas de más, no pasaría absolutamente nada. De hecho, en el último estudio que les he enseñado, la dosificación del probiótico era ya mayor, ponían 10 gotas en lugar de 5 y no se observó ningún efecto adverso ni nada, o sea, es perfectamente tolerable. En el caso del... en el hipotético caso, yo creo poco habitual, que alguien se tomara todo el bote, sinceramente creo que no pasaría nada. Si fuera un bebé muy pequeñito, pero no pasaría nada. No he hecho el cálculo de las bacterias, pero piensen que nosotros estamos administrando aquí 1 billón de bacterias, pero nosotros a nivel digestivo tenemos 14 por 10 14 billones de bacterias. O sea, tenemos muchísimas más bacterias que las que nosotros estamos administrando. Con lo cual, el probiótico tampoco, o sea, tenemos mucho margen de seguridad teniendo en cuenta la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro... 10 a la 14, perdón, nosotros estamos administrando 10 a la 9 y a nivel intestinal nosotros tenemos 10 elevado a la 14. No son 14 billones, son 10 elevado a la 14. No sé qué nombre recibiría, pero es 10 elevado a la 14. Estamos dando 10 a la 9, por lo tanto tenemos muchísimo margen de seguridad. Y en los niños intolerantes a la lactosa, ¿cómo nos iría el Probiotic Colic hasta poderle cambiar de leche? Bueno, si es un niño que es deficiente en lactasa o que tiene intolerancia a la lactosa, los probióticos ayudan a la digestión de la lactosa y, por lo tanto, en este sentido podría ser beneficioso dar un probiótico. Nosotros no tenemos estudios específicos realizados en intolerancia a la lactosa con este producto. Pero podría ser beneficioso porque tienen capacidad de utilizar la lactosa también para su crecimiento y, por lo tanto, también ayudan en ese sentido, son una ayuda extra para la digestión de la lactosa. Y lo bueno es que, como usted nos enseñó, no produce gases. Exacto. Entonces eso nos ayudaría mucho en mi criterio, porque el problema del niño que está es el gas. Sí, y no hay que sacarlo. Exacto. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, en caso de los niños polimedicados con antibióticos por cuadros infecciosos, ¿este probiótico nos ayudaría? ¿La dosis sería igual? No sé, esa sería mi pregunta. Sí, existe la recomendación en general, ¿no?, de administrar, que cuando se administra, se prescribe antibióticos en niños pequeños, se dé probióticos simultáneamente. Nosotros, dar Probiotic Colic simultáneamente a antibióticos sí que tendría un efecto beneficioso. Hemos visto que Probiotic Colic tiene este efecto de modulación de la microbiota intestinal, aumenta la población de bifidobacterias y reduce poblaciones de Escherichia coli, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí que ayudaría a restaurar la microbiota intestinal ante una prescripción de un antibiótico también. Por lo tanto, tampoco tenemos estudios específicamente en esta condición, pero sí que tiene claramente un efecto beneficioso a la hora de restaurar la microbiota intestinal, que se ve muy perjudicada con la administración de antibióticos. Sí. Buenas noches. ¿Algún estudio que haya habido en cuanto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el uso de probióticos? Sí, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es otro de los trastornos funcionales digestivos que están recogidos en los trastornos de Roma 4. En algunos niños, en el último estudio que he presentado, que era estudio observacional,
algunos de los niños, que era con cólico y estreñimiento, algunos niños también tenían reflujo gastroesofágico concomitante con otras patologías, con otros trastornos. Y bueno, en ese sentido, pues lo que pasa es que el tamaño, el número de niños afectados era pequeño, ¿no? Con lo cual no nos permite extraer. Tampoco conozco otros estudios importantes hechos con probióticos en reflujo gastroesofágico. Con lo cual, sí que tenemos esta pequeña experiencia en el último estudio que he comentado, pero tampoco la N era suficientemente elevada como para decir, sí, mejora el reflujo gastroesofágico. En el reflujo gastroesofágico hay otros condicionantes que intervienen y, por tanto, debería estudiarse propiamente como para poder dar indicaciones. Con lo cual, a priori, podría experimentalmente en la consulta de un pediatra podría prescribírselo para ver si mejora, porque no hay ningún problema de seguridad. Pero nosotros a priori no tenemos datos que nos puedan avalar este uso. Buenas noches. ¿Es indicación absoluta el no dar el probiótico junto con antibiótico o se pudiera usar en caso de emergencia? Cuando se prescribe el antibiótico, lo que se recomienda es que el probiótico se dé juntamente ya con el antibiótico. O sea, que por lo menos durante todo el tiempo que se está tomando la pauta de antibiótico se mantenga el consumo de probióticos, incluso, si puede ser, yo diría unos días más. O sea, que no está contraindicada la administración conjunta de los dos productos. Me refiero a si se debe dar a la misma hora, 7 de la noche, el uno y el otro. Ajá, sí. A ver, depende del tipo de antibiótico. Hay algunos antibióticos para los cuales estas cepas son sensibles. Entonces, lo mejor quizá es espaciar, como norma general, espaciar unas 2 horas el antibiótico del probiótico, porque algunas cepas probióticas pueden ser sensibles al antibiótico y entonces se inactivarían si los administran conjuntamente. Entonces, se recomienda espaciar la administración mínimo 2 horas. Sí, eso es lo que pensaba. Muchas gracias. Sí. Tengo un prematuro de 500 gramos a 700. Está con sepsis. Tengo que dar antibiótico. ¿Debo dar probiótico? Bien, en ese caso estamos ante un bebé de riesgo y seguramente muy inmunocomprometido. Con lo cual, en ese caso, no debemos aconsejar el uso de probióticos, más cuando, sobre todo, no tenemos estudios específicos hechos en este tipo de bebés tan pequeños. En general, no está recomendado. Sí que hay alguna recomendación para enterocolitis necrotizante en algunos lactantes, pero en un niño con estas condiciones que me está comentando, es un niño con una está muy comprometido y no debemos recomendar el uso de probióticos. Bueno, se han descrito algunos casos en la literatura de sepsis, de posibles sepsis, con administración concomitante con probióticos. Por eso le digo eso. Por eso es una población muy sensible y en ese caso la recomendación quizá es no administrarlos. Bien, doctora. Mi pregunta va hacia otro sentido. Al principio usted habló de la diabetes. Bueno, se sabe y se está demostrando que los probióticos tienen mucho que ver en la adquisición de una diabetes tipo 2, no 1. Lo que yo quisiera es que usted me pueda explicar un poquito más el mecanismo y si el probiótico colic en un niño que nació con sobrepeso y con antecedentes de padres diabéticos, podría usarse de una forma profiláctica para que ese niño tenga menos riesgo de contraer una diabetes tipo 2 en su adolescencia para adelante. A ver, algunos probióticos tienen efectos positivos a nivel metabólico. Hay estudios ya y nosotros tenemos algún estudio también en marcha demostrando que la administración de otras cepas de probióticos tienen efectos positivos en lo que es la resistencia a la insulina
en pacientes adultos, son estudios en adultos. En el caso de Probiotic Colic, nosotros no tenemos estudios específicos y tampoco puedo aventurarme a decirle que tendría más, hablando de un efecto preventivo, o sea, es una situación que no hemos estudiado y que no podemos entonces recomendarlos para esta indicación que me dice. O sea, ya le digo, otras cepas, nosotros sí que hemos hecho estudios clínicos con otras cepas en personas que tienen enfermedad metabólica y sí que hemos visto un efecto positivo en el sentido de disminución de glucosa, de resistencia a la insulina, etcétera. Pero no son estas cepas y no me podría aventurar a recomendar Probiotic Colic con esta indicación. Pero bueno, queda para investigarlo, ¿no? Sí, porque sí, la verdad sí. es por el mecanismo de acción que usted vio a nivel intestinal, sí, yo creo que tendría un buen uso, pero siempre investigando y bueno, en otra, ¿no? Desde luego hay algunas propiedades que hemos comentado, ¿no? Como la capacidad de mantener la barrera, de mantener la barrera intestinal íntegra, ¿no? Eso es una condición beneficiosa, evitas la inflamación de bajo grado que está asociado siempre a enfermedad metabólica y que ayuda a agravar la enfermedad metabólica. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que algunas propiedades podrían extrapolarse, pero sin un estudio clínico, evidentemente, aparte que el efecto preventivo que me está comentando requeriría una administración durante un tiempo muy prolongado. Sin tener estudios clínicos específicos, no podemos aventurarnos a hacer esta recomendación durante un tiempo prolongado con un efecto preventivo sin tener evidencia clínica. Yo creo que es lo correcto desde el punto de vista médico. Gracias. En un niño con hemoglobinemia congénita, ¿se puede usar probiótico? ¿Conlleva también inmunodeficiencia primaria? O sea, también sí. Entonces, antes hemos hablado de los niños con inmunocomprometidos, ¿no? Como el niño prematuro. Los niños que tienen una inmunodeficiencia primaria, en principio, tampoco se recomienda el uso de probióticos. Porque su estado pues es también, pues pueden tener también alguna alteración inmunitaria y no se conocen los efectos básicamente. Tenemos la pregunta de Oruro. ¿Existe algún estudio que avale el uso del probiótico en adultos con colitis pseudomembranosa? Bueno, uno de los estudios que he mencionado, pero es un estudio en modelo animal, es un estudio de inflamación intestinal, de colitis inducido por DSS, que es el típico modelo de inflamación intestinal que se utiliza en experimentación animal, y ahí vimos que el probiótico tiene un efecto positivo. Pero porque modula la producción de citoquinas y ayuda a la resolución del proceso inflamatorio. Pero bueno, otra vez estamos un poquito en lo mismo, es una patología poco frecuente, donde no se ha estudiado tampoco en profundidad y yo ahí sería un poco cautelosa a la hora de prescribir un probiótico. No estoy hablando concretamente incluso de cualquier probiótico. En este tipo de patologías que estamos hablando, muy específicas, estoy hablando incluso de cualquier probiótico, a no ser que tenga estudios realmente en estas patologías.